Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Crypto Asset Investment Portfolio en criterios y técnicas de evaluación de criptoactivos. Como ya vimos en el primer capítulo introductorio de esta serie, la vamos a dividir en 4 secciones diferentes, ¿vale? La primera va a ser el cuándo, la segunda el dónde, después el por qué y por último el cómo. Y respondiendo a estas 4 preguntas, lo que vamos a perseguir va a ser reunir un conjunto de técnicas y de herramientas lo más avanzadas y diversas posibles con el objetivo de perfeccionar nuestras habilidades como inversores en cripto, ¿vale? Me comentasteis y es cierto que los vídeos estaban quedando un poco largos, entonces con esta primera sección lo que voy a hacer va a ser dividirla en 3. Y en cuanto a lo que se refiere a la estimación de tiempos dentro del mercado, vamos a analizar 3 apartados fundamentales, ¿vale? En orden decreciente de prioridad. Lo primero va a ser el análisis fundamental de estos tiempos, después va a ser el análisis on-chain o el análisis de la cadena y por último el análisis técnico, análisis de indicadores, modelos de precio, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en el apartado fundamental, ¿vale? Y en los siguientes 2 vídeos de esta primera parte del cuándo, pues veremos las otras 2 secciones. Por aquí os dejo un resumen de los aspectos o de los temas que vamos a ver a lo largo de este primer vídeo. Y bueno, no entro a comentarlos todos porque como vamos a ir viéndolos en detalle, así no alargamos el vídeo en exceso. El primer concepto fundamental que tenemos que comprender es el de los halvings, ¿vale? Muchos de vosotros ya estaréis familiarizados con este término, otros lo habréis aprendido en el canal en diferentes posts o en el documento de portfolios de inversión. Sin embargo, lo vamos a repasar brevemente porque es importante para contextualizar los tiempos o las fases del mercado cripto, ¿bien? Entonces, la blockchain de Bitcoin está sustentada o está operada, mejor dicho, por unas figuras que conocemos como los mineros. Y estos mineros lo que son es personas o instituciones que ponen a disposición de esta red un conjunto de ordenadores, de recursos computacionales, que son los que podemos ver en esta imagen de la izquierda. Bien, entonces, estos ordenadores tienen una tarea que es muy compleja, pero al mismo tiempo es muy específica, ¿vale? Y si ya habéis visto contenido previo del canal, sabréis que no es más que incluir transacciones que se realizan entre usuarios de la red de Bitcoin dentro de un nuevo bloque y añadir este bloque a la blockchain que ya existe, ¿vale? Es decir, ir minando nuevos bloques. Vale, esta tarea, como imaginaréis y como podéis ver por la magnitud de la instalación que aparece en la imagen, pues por supuesto para los mineros conlleva un gasto enorme, una inversión muy elevada, ¿vale? Tanto en instalaciones físicas como en energía, refrigeración, personal, licencias, etcétera. Es decir, hay muchísimos ámbitos en los cuales pues involucra un gasto muy elevado. Entonces, obviamente los mineros este trabajo no lo van a hacer gratuito, no lo van a hacer, digamos, por caridad. Entonces, lo que ellos esperan es un incentivo a cambio de todos estos recursos que han invertido. Para esto, el protocolo de Bitcoin tiene una solución que es muy inteligente y es que cada uno de los bloques que se encuentran por un minero o por uno de estos ordenadores hay una recompensa en valor de Bitcoin, ¿vale? En Bitcoin. Es decir, cada vez que nuestros mineros encuentran un nuevo bloque y lo añade a la red, pues recibe un incentivo en Bitcoin. Y es la primera transacción que se incluye dentro de estos bloques. Entonces, estos nuevos Bitcoin que se van minando o que se van encontrando, por supuesto, se van añadiendo a la emisión total o a la emisión circulante de los Bitcoin y están programados para reducirse aproximadamente cada 4 años, ¿vale? Y más específicamente cada 210.000 bloques, que aproximadamente es cada 4 años, y se va reduciendo a la mitad, ¿vale? Es decir, tiene digamos, tiene una tasa de emisión que se va reduciendo un 50% cada 4 años. Entonces, por ponernos unas cifras en la cabeza, desde enero de 2009 hasta noviembre de 2012, esta emisión era de 50 nuevos Bitcoin, ¿vale? Cada bloque nuevo hallado por un minero tenía una recompensa de 50 Bitcoin. Vale, 4 años después, lo que sucedió es que esta recompensa se recortó a la mitad, ¿vale? Y pasamos en noviembre de 2012 hasta julio de 2016 de 50 a 25. Vale, después en julio de 2016 esta recompensa se volvió a recortar a la mitad nuevamente, ¿vale? Todo esto, por supuesto, de forma totalmente programada y automática. En julio de 2016 la recompensa pasó a ser de 12,5 Bitcoin, ¿vale? Y en mayo de 2020, en el escenario en el cual nos encontramos ahora, la recompensa actual por bloque minado de la blockchain de Bitcoin es de 6,25 Bitcoin, ¿bien? Para hacernos una idea mental de las magnitudes o de los números que manejan estos mineros, vamos a ver un pequeño ejemplo numérico, ¿vale? En el gráfico de la derecha lo que podemos ver es la distribución de la minería actual en todo el mundo de Bitcoin, ¿bien?
Los porcentajes que veis hacen referencia al hash rate o al recurso computacional que estos mineros ponen a disposición de la red. Entonces, esto quiere decir que cuando un minero tiene un porcentaje mayor, significa que está aportando a la red un recurso computacional mayor, con lo cual está haciendo una inversión mayor. Y esto, por supuesto, pues se traduce en mayores probabilidades de encontrar nuevos bloques y de recibir recompensas. Entonces, el primer minero que posee un 15,2% del recurso computacional de la red o del hash rate de Bitcoin, pues por supuesto tiene un 15,2% de probabilidades de encontrar un nuevo bloque que es muy superior a otras minerías, por ejemplo, pues que puedan tener entre un 0,5, un 1, un 2, un 3%, ¿vale? Entonces, visto esto, vale, sabemos que la tasa de minado de Bitcoin es de un bloque cada 10 minutos, ¿vale? Y esto se programa de forma automática y se va ajustando con lo que se llama la dificultad. La dificultad dentro del protocolo de Bitcoin, de un protocolo de Proof of Work, lo que hace simplemente es ajustar el tiempo en que se encuentra un nuevo bloque en base al tiempo que se ha tardado en bloques previos, ¿vale? Si un bloque tarda más de la cuenta o tarda menos, pues simplemente el algoritmo de este protocolo lo que hace es ajustar automáticamente la dificultad para que se tarde aproximadamente el tiempo deseado, que en el caso de Bitcoin es de 10 minutos. Entonces, sabemos que la recompensa actual por bloque de Bitcoin es de 6,25, ¿vale? Desde 2020. Entonces, si traducimos esto a dólares, pues aproximadamente es en torno a $250.000. Bien. Vale, con una tasa de minado de un bloque cada 10 minutos, si en un día tenemos 1440 minutos, pues al día se minan 144 nuevos bloques de Bitcoin, ¿vale? 144 nuevos bloques con una recompensa de 6,25 se traduce en 900 nuevos Bitcoin minados cada día, ¿vale? Bien, si un minero vamos a suponer que tiene un 5% del hash rate, ¿vale? Que ya hemos visto que los hay de hasta un 15%, pues vamos a suponer que uno tiene en torno a un 5%, como el slash pool que podemos ver por ahí en color rosa, pues este minero va a encontrar aproximadamente el 5% de los bloques, de los bloques diarios, ¿vale? Que se traduce en 45 Bitcoin al día. Y si traducimos esto a dólares, pues 45 bitcoins al día son $1.800.000 al día. Con lo cual, un minero que no posee, bueno, es un gran, por supuesto, un 5% es un gran porcentaje de la red, pero para que veáis que estos mineros están manejando cantidades muy, muy elevadas y que las recompensas que pueden recibir son inmensas. O sea, 1.800.000 euros o dólares al día. Mensualmente, pues bueno, ya imagináis que son más de 50 millones de dólares al mes. Bien, con lo cual son magnitudes bastante elevadas. Bien, ¿y qué tiene de relevante esto de los halvings desde un punto de vista de inversión? Bueno, pues resulta que detrás de ello lo que hay es un mecanismo económico fundamental, que es la relación entre la oferta y la demanda, ¿vale? Si hoy estamos produciendo 900 Bitcoin diarios, pero hace 2 o 3 años producíamos 1800, pues por supuesto que esto no es lo mismo, ¿vale? Esto tiene efectos importantes en el mercado y en el precio del activo. Entonces, hace unos años se empezó a analizar digamos, pues, qué efecto tenía estos halvings en el precio, ¿no? Porque parecía que el precio de Bitcoin seguía un patrón bastante repetitivo. Entonces se vio que este patrón consistía, digamos, podríamos dividirlo en 3 fases generales, ¿vale? Una fase de mercado alcista, que es la que sigue al halving. Después una fase bajista, que es la que sigue a un momento de burbuja o un momento ya de precios insostenibles. Después una fase lateral o de consolidación, un precio justo, donde la gente considera que, bueno, pues es un precio razonable para el activo, y seguido de un nuevo halving, ¿vale? Y se vuelve a repetir este ciclo. Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver es los 2 ciclos anteriores y el ciclo actual, ¿vale? Con líneas verticales negras tenemos el día del halving, ¿vale? Cuando ocurre este halving, en noviembre de 2012, en julio de 2016, en mayo de 2020 y previsiblemente en febrero de 2024. Después del halving lo que tenemos son franjas verdes que nos indican que cuando ocurre este halving, pues lo que tenemos es un recorte muy fuerte de la oferta y, como decíamos, con una demanda constante o una demanda creciente, pues un incremento exponencial de los precios, ¿vale? Entonces vemos que esto que llamamos los bull markets o los mercados alcistas tienen un crecimiento exponencial, ¿vale? Tienen crecimientos muy, muy elevados en los precios.
Después lo que sucede es que alcanzamos unos precios tan insostenibles, unos precios tan característicos de una burbuja, de tanta especulación que, por supuesto, pues empieza a haber una toma de beneficios masiva por parte de los inversores que han hecho muchísimo dinero y entra una fase del mercado nueva que es el mercado bajista o el bear market, ¿vale? Los precios empiezan a caer, a consolidar y alcanzan un precio mínimo en el cual pues más o menos se establecen, ¿vale? Y después tenemos una fase lateral que se mantiene a un precio relativamente justo hasta que llegamos al nuevo halving, ¿vale? ¿Qué se ha observado de común en todos estos ciclos y en qué se basan muchas de las teorías o de modelos de precio actuales? Bueno, pues tienen en común en que estos ciclos tienen una duración de entre 1300 y 1400 días, ¿vale? Que vienen a ser 4 años. Entonces, dentro de estos, lo que podemos ver es que a pesar de ser 4 años, los mercados alcistas se van prolongando, ¿vale? Aquí no podemos ver el mercado anterior, el de 2011, el ciclo anterior, perdón, pero lo veremos en la gráfica siguiente. Y todos estos mercados alcistas resulta que se van prolongando en el tiempo, ¿vale? Veremos que el anterior tenía una duración muy corta, el segundo tuvo una duración de 370 días, después 520 y ahora, pues fijaos que ya hemos rebasado esos 520 días. Y podemos esperar, o yo por lo menos, en base a los cálculos que he hecho, puedo estimar que más o menos entre 720 y 960 días sería razonable esperar que hubiera un nuevo final de ciclo, ¿vale? Una nueva fase en la que los precios alcanzan niveles especulativos bastante elevados y de nuevo volvemos a entrar en una fase bajista del mercado. Entonces, ¿por qué es importante conocer este patrón? Bueno, lo primero es importante conocerlo porque se habla mucho de ellos en todos lados, ¿vale? Se habla mucho de ello en las redes sociales, en los medios de comunicación, los analistas lo utilizan para sus modelos de precio y es un modelo bastante aceptado y que a día de hoy no se ha invalidado porque, como podéis ver, esta prolongación de ciclos que ahora explicaremos, por ahora se conserva, la estructura alcista de nuestro mercado no se ha perdido, con lo cual podemos esperar de alguna forma que esto se siga cumpliendo, ¿vale? Ahora, muchos analistas, e incluso yo en el pasado, caemos muchas veces en la tentación de tener un pensamiento muy determinista, ¿vale? De intentar pensar que todo esto se va a repetir, siempre va a ser igual y basar nuestras estrategias de inversión en estos modelos. Esto no es recomendable, la verdad, yo ya he intentado desprenderme de esta mentalidad, pero a veces es complicado. Pero no está de más saber que, bueno, pues en los próximos meses, si este modelo se sigue cumpliendo, pues hay una posibilidad de que los precios vuelvan a alcanzar unos niveles muy altos, unos precios demasiado irrazonables, ¿vale? Y de ahí pues empecemos a caer de nuevo en un nuevo periodo de bajismo o consolidación, ¿vale? Entonces, sumando a esta teoría, está la teoría de los ciclos prolongados y los retornos decrecientes, ¿vale? Esta es una teoría que para mí tiene muchísima validez y que yo ahora mismo tengo en mi mente o como parte de mi estrategia de inversión, y es que un activo, conforme va madurando y conforme va pasando el tiempo, se va volviendo cada vez menos volátil, más estable, su capitalización es mayor, por lo tanto, pues eso implica su estabilidad y los retornos, por supuesto, son decrecientes, ¿vale? Y esto es algo que hemos visto en los ciclos pasados, este es el que os comentaba que no aparecía en la gráfica anterior, y es que, bueno, pues el primer ciclo de Bitcoin, que concluía en torno al 2011 aproximadamente, duró de mínimo a máximo, ¿vale? Esta teoría que lo que hacemos aquí es superponer los ciclos desde el punto mínimo de precio, ¿vale? Desde los mínimos de precio hasta el máximo de precio, ¿vale? Desde el mínimo de precio hasta el máximo de precio, desde el mínimo hasta, bueno, supuesto máximo. Y lo superponemos con una misma escala temporal y lo que vemos es que efectivamente se recortan en tiempo, son cada vez más cortos, se alargan en tiempo y decrecen en retornos, ¿bien? El primero tenía una duración de 330 días y unos retornos de 3 millones por 100, ¿vale? Esto es radical, pasábamos de los 0,0008 dólares por Bitcoin a los 25 Bitcoin. Después tenemos otro ciclo ya más prolongado, 750 días, con 50.000% de retornos. El último ciclo, que concluía en 2017-2018, pues tenía una duración ya de más de 1000 días y unos retornos de 1500%, ¿vale? Medido de mínimo a máximo. Y en el que nos encontramos ahora, pues por ahora llevamos una duración de algo más de 1100, 1200 días y es irrazonable, es poco probable pensar que este área de aquí que vimos en los 60.000 dólares era el final de ciclo, ¿vale? O esta parte de aquí, porque digamos rompería este patrón que ha cumplido Bitcoin desde hace ya muchísimos años
y además, como podéis ver, la estructura de mercado no tiene absolutamente nada que ver con la que estamos viendo ahora. Entonces, por eso podemos estimar que la duración de este ciclo pues, podría ser en torno a 1300, 1500 días, ¿vale? Por dar un margen, y eso implicaría que este ciclo podría concluir pues, en torno a finales de 2022 o principios de 2023, que es principalmente la teoría o lo que yo considero que sucederá, ¿vale? Entonces, esta idea de los ciclos es importante entenderla y comprender que se desencadenan en base a estos halvings, pues también es importante para nuestro entendimiento como inversores cripto. Entonces, la verdadera relevancia de conocer esta estructura de mercado o estas fases o patrones repetitivos es ubicarnos en dónde estamos en cada momento del mercado, ¿vale? Y cuándo debemos acumular posiciones y cuándo debemos desprendernos de ellas. Aunque no tengamos que tener una mentalidad muy determinista ni pensar que esto va a cumplirse siempre igual, debemos ser flexibles en ese sentido, tener una escala o una mentalidad, una perspectiva muy amplia y de un horizonte temporal muy largos en nuestra cabeza, nos puede ayudar a esperar momentos óptimos en los que debemos acumular posiciones y momentos en los que debemos desprendernos de posiciones porque el riesgo es muy alto, ¿vale? Entonces, como una primera herramienta, por supuesto, esto nunca debe ser nuestra única y principal o prioritaria herramienta a la hora de establecer nuestras estrategias. Es importante conocer esta estructura porque es posible que en el futuro se repita de cierta manera, ¿vale? No tiene por qué ser idéntica al pasado, pero sabemos que estamos actualmente en un periodo en el que es más probable que la dirección sea alcista y llevamos ya prácticamente un año en una fase de consolidación, ¿vale? De movimiento lateral, y por ello pues se espera que quizás tengamos algo más similar a lo mejor al ciclo de 2013-2014, donde teníamos un primer movimiento agresivo, después una fase de corrección y consolidación y después volvíamos a subir. Entonces esto podría ser algo similar, ¿vale? En cualquier caso, nunca queremos estar comprando en fases del mercado ya del mercado alcista muy avanzadas, ¿vale? Y nunca queremos estar vendiendo en fases avanzadas de mercados bajistas. Entonces, por eso os digo siempre que es tan importante tener perspectivas a muy largo plazo, porque yo incluso hace un año y medio, pues veía algunos analistas que tenían una estrategia basada en 3, 4, 5 años en las cuales pues iban acumulando progresivamente a lo largo de todo este periodo con muchísima paciencia a pesar de la volatilidad y los cambios de precio, y tenían una perspectiva de muchos años en los cuales pues bueno, al final el mercado cripto siempre acaba devolviendo los retornos esperados si se tiene paciencia. Bien, vale, pasemos al siguiente paso. Bien, lo siguiente que vamos a ver, y esto es algo que tenéis que tomar como parte de vuestra estrategia, es ir haciendo un seguimiento de la curva de usuarios y de adopción que tiene el mercado en general, ¿vale? De cuántos nuevos usuarios entran, cuántas nuevas cuentas o adreses se generan, cuántas transacciones se confirman al día. Toda esta información es importante porque al final el mercado cripto no es otra cosa que usuarios. Es decir, si el mercado cripto no tuviera usuarios y solamente tuviera especulación, digamos, estaríamos jugando a la ruleta, ¿vale? En el casino. Entonces, como no queremos jugar a la ruleta, lo que queremos es comprobar que esos crecimientos de precio van acompañados de una adopción real, ¿vale? De gente que está utilizando las aplicaciones, de dinero que se está transfiriendo, etc. Entonces, aquí os pongo dos ejemplos muy ilustrativos. El primero de ellos es Bitcoin. Y podéis ver que el crecimiento de transacciones que se han ido confirmando diariamente de Bitcoin ha sido enorme, ¿no? O sea, desde 2010 que se tiene registro hasta la actualidad, pues bueno, el crecimiento es de órdenes de magnitud de varios millones de porcentajes. Bien, entonces podemos ver que el pico del ciclo de 2017 coincidió con un máximo de transacciones confirmadas al día, ¿vale? Y esto es de esperar porque al final es mucha gente que está operando, mucha gente que está comprando y vendiendo, y esto pues tiene que verse reflejado en un precio, por supuesto, más elevado también, ¿vale? Del mismo modo, aquí también lo que vemos es que en 2020, digamos, en la zona alta de los precios de 2020 no ha tenido, perdón, 2021, no ha tenido tanta actividad como vimos en 2017, por ejemplo, ¿vale? Hemos visto, de hecho, una tendencia relativamente decreciente, y eso es algo que también nos ha extrañado porque hemos visto volúmenes bajos de comercio en Bitcoin. Y esto, personalmente, y ahora lo vamos a comparar con Ethereum, yo tengo la teoría de que es porque Bitcoin ha empezado a convertirse cada vez más en un activo de reserva, en un activo incluso de coleccionismo, en un activo que la gente quiere tener en sus wallets para muchos años en adelante, para futuras generaciones.
y no un activo que quieran estar moviendo constantemente, ¿no? Continuamente. Entonces, para mí personalmente, creo que el movimiento de Bitcoin no va a ser tan elevado probablemente como en el pasado, y quizás con los años empecemos a ver un cierto decrecimiento que no tiene por qué estar asociado con con una bajada de precio, ¿vale? Aunque en otros activos, en activos digamos útiles o en activos productivos, esto no debería ser así. Y esto es algo que se ve muy bien comparándolo con Ethereum, porque Ethereum vemos que la tendencia en los últimos 6-7 años ha sido constantemente creciente. Incluso ahora lo que estamos viendo es una tendencia relativamente lateral, ¿vale? No estamos viendo ni un decrecimiento ni un crecimiento, a pesar de que llevamos bueno, pues bastantes meses, incluso ya un año y pico, en una fase lateral del mercado. Entonces, esto lo que es una muestra, realmente para mí, este movimiento lateral es una muestra de que Ethereum tiene usuarios reales, ¿vale? Tiene usuarios que da igual el precio de Ethereum, da igual que esté a 5.000 o a 4.000 como ha llegado a estar, que esté a 2.500, que Ethereum sigue teniendo un montón de usuarios comprando NFTs, sigue teniendo muchos usuarios intercambiando tokens en los diferentes protocolos DeFi, utilizando diferentes estrategias de yield farming, de staking, aplicaciones, videojuegos. Bueno, hay muchísimas aplicaciones, y esto se ve reflejado en que las transacciones diarias de Ethereum pues no han caído, ¿vale? A pesar de que los precios están bajando. Entonces, bueno, este es un tema importante, y es un tema que considero importante, o sea, considero que es fundamental y que debéis considerar, y es intentad mirar siempre los activos en los que invertís, cuánta actividad tiene, ¿vale? Porque si un activo, por ejemplo, tiene mucha actividad y el precio es bajo, pues ahí podéis tener pistas sobre que, oye, pues a lo mejor es una buena manera o un buen momento de invertir, porque este protocolo o esta aplicación está teniendo crecimiento, y eso pues normalmente se va a traducir en el tiempo en un crecimiento también en el precio, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver también el número de nuevos adreses activos, ¿vale? De nuevos adreses que se han ido creando. Y podemos ver también de nuevo una tendencia creciente en Bitcoin con los años, pero de nuevo vimos un máximo claro en torno a principios de 2021, cuando llegamos a los 64-65 mil, y después un decrecimiento fuerte, eh, a pesar de haber alcanzado nuevos máximos en 70.000, que bueno, pues sugiere que quizás esto no es un máximo de precio al uso como estamos acostumbrados, sino que simplemente es una fase, pues bueno, como esta, ¿vale? En la que de repente tenemos a veces picos en los usuarios, pero no tenemos un máximo en los precios. Y bueno, aquí podéis ver de nuevo también los nuevos adreses activos, es decir, cuentas que están continuamente moviendo fondos. Podéis ver que la caída fue dramática en mayo de 2021, y que no hemos recuperado esos niveles, ¿vale? Seguimos en una fase que es más similar a la caída después del mercado en 2017-2018, en la que entramos en una fase más bien lateral, ¿vale? Con lo cual eso nos sugiere que no estamos en una fase a largo plazo o a corto plazo alcista, sino que estamos en una fase más de acumulación, de poca actividad y demás. Bien, aquí en Ethereum podemos ver el número de adreses que envían fondos, ¿vale? El número de adreses de los cuales salen fondos o sale Ether. Y podemos ver que también pues, coincide de nuevo con los máximos de ciclo, ¿vale? Siempre que tenemos un máximo, pues tenemos una gran lanza o un gran máximo en el número de adreses activos o número de adreses que están enviando fondos de unas cuentas a otras. Y de nuevo lo vimos aquí, algo que no se ha igualado tampoco en los últimos meses. Y curiosamente, me llamó mucha atención esta fase de aquí, como este límite, que es posible que tenga relación con, digamos, con los problemas de escalabilidad de Ethereum, ¿vale? Porque al final Ethereum tiene un límite en la cantidad de transacciones que puede validar, y quizás eso puede verse reflejado en que, a pesar de haber alcanzado una adopción muchísimo mayor y una cantidad de usuarios muchísimo mayor, porque Ethereum con respecto a 2017 y 2018 ha crecido en adopción y en comunidad de forma drástica, ¿vale? Este cambio debería ser masivo. Pero hemos visto que no, realmente se ha quedado en un nivel bastante estándar, y yo intuyo que eso puede tener que ver con la falta de escalabilidad y con los problemas de escalabilidad de Ethereum, que hacen que bueno, pues la red esté saturada y no se puedan llevar a una cantidad de usuarios mayor, ¿vale? Pero en cualquier caso, de nuevo vemos una tendencia bastante alcista, y pues eso es algo positivo, ¿vale? Es algo sano, es algo saludable, que nos indica que esta red tiene usuarios, y que da igual los precios que tenga el mercado a corto plazo. Nosotros lo que queremos ver es que este activo tiene utilidad y que la gente lo utiliza, ¿vale? Porque al final es lo importante.
Entonces, como conclusión fundamental de este apartado, aunque estamos viendo estos datos con análisis on-chain y podríamos haberlo incluido en el siguiente vídeo, considero que los usuarios y el analizar los usuarios y el crecimiento en la adopción de un determinado ecosistema o de un determinado protocolo es importante desde el punto de vista fundamental, ¿vale? Y es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. Y aunque al final de este vídeo os dejaré una serie de links a recursos para que vosotros podáis acceder por estas gráficas, por vosotros mismos, y más adelante veremos el análisis on-chain de forma mucho más detallada. Con esta primera parte lo que quiero daros es las nociones de los elementos clave que tenéis que mirar a la hora de invertir, ¿vale? Y en el cuándo invertimos en un activo, el saber cómo está creciendo una comunidad o cómo está creciendo en usuarios una determinada blockchain o una determinada aplicación es fundamental, ¿vale? Es muy importante. Y esto es algo que, por ejemplo, con Phantom o con Luna hemos visto y es algo que nos ayudó en su momento a prever los grandes crecimientos de precio porque eran comunidades que estaban creciendo en TVL, en crecimiento de usuarios, en número de aplicaciones, en desarrolladores, y eso son señales que si las captamos a tiempo podemos ver incongruencias entre el precio y los fundamentales, que es donde verdaderamente está el potencial de estos activos. Lo siguiente que vamos a considerar en conjunto con los usuarios y la adopción es los desarrolladores, ¿vale? Y hay un dicho en el mercado cripto que dice sigue a los desarrolladores o sigue allá donde vayan los desarrolladores. Y esto es una frase que para mí tiene un valor único y que yo siempre tengo en cuenta para mis inversiones personales. Y es que si bien es muy importante que haya usuarios y que haya adopción real en los protocolos, tan importante o más es de cara al futuro de este activo o de cara al futuro de estos protocolos en los que pensamos invertir, es que tengan la atracción o el interés por parte de los profesionales, ¿vale? Porque esto es una señal de desarrollo, es una señal de innovación, de soluciones tecnológicas alternativas y únicas, de muy probable conservación de las ventajas competitivas, es decir, que muchos profesionales capacitados, intelectuales, entren a un activo, especialmente si tienen una buena trayectoria profesional y podemos comprobarla. Esto es excepcional, ¿vale? Y esto es de lo primero que hay que mirar. Y por poneros un ejemplo fundamental, esto fue también uno de los aspectos que en su día pudimos ver en Luna y en Phantom, cuando vimos que tanto los usuarios como los desarrolladores que estaban entrando en estos protocolos estaban creciendo de manera exponencial y eso no se estaba viendo reflejado en los precios, ¿vale? Eso es una oportunidad de inversión única porque eso quiere decir que el protocolo está entrando en un momento de infravaloración clara en la que las aplicaciones y los ecosistemas se utilizan, los profesionales entran porque ven un incentivo y ven un valor real en trabajar en estos protocolos, pero el precio no se está viendo reflejado. Entonces, ahí tenemos una clara señal de compra de buenos activos, ¿vale? Las gráficas que vamos a ir viendo son de Electric Capital, fueron publicadas en un informe hace unos meses, que para mí es excepcional, la verdad es un informe dedicado a desarrolladores en Web3 y blockchain y pues tiene una información muy relevante, ¿vale? En esta primera lo que vemos es que el crecimiento en desarrolladores va ligado al crecimiento en precio y es lógico porque cuando empezamos a ver que los precios crecen, muchos profesionales o muchos desarrolladores se ven incentivados a desarrollar nuevas aplicaciones, a lanzar nuevos proyectos, a vender sus productos y bueno, pues eso lo estamos viendo ahora tanto en el lado bueno como en el lado malo, que está habiendo muchos fraudes, porque bueno, ahora mismo pues hay mucha gente que compra cualquier cosa y mete su dinero en cualquier lado con la expectativa de hacer muchísimo dinero. Entonces, pues mucha gente se ve atraída tanto por el lado bueno como por el lado malo, ¿vale? Pero lo que vemos es un claro crecimiento de los desarrolladores en relación al precio y una vez los precios caen, pues bueno, lo que vemos es cierta estabilidad, ¿vale? Cierta consolidación. El precio llega a máximos. Digamos, los desarrolladores pues un poco por inercia y por interés siguen creciendo y después pues entramos en la fase aburrida donde ya los medios de comunicación no hablan sobre el mercado cripto, los youtubers han dejado de hacer sus vídeos clásicos de multiplica tu dinero en 2 días y bueno, pues los desarrolladores también por supuesto pues entran en una fase de más desinterés en las que se quedan los que verdaderamente están aportando y donde están construyendo protocolos sólidos y con futuro, ¿vale? Entonces, estos desarrolladores que se quedan aquí en estas fases cuando el mercado no está haciendo nada, ¿vale? Cuando los precios no se mueven, estos son los que se encuentran en protocolos que en el futuro van a cambiar, ¿vale? Van a cambiar el mercado, van a cambiar la tecnología y van a aportar valor. Entonces, tenemos que ver dónde se quedan esos usuarios, esos desarrolladores cuando los precios caen, ¿vale?
Esto de nuevo lo hemos visto también con Luna, con Phantom, cuando los precios caían, da igual, los usuarios crecían, los desarrolladores crecían, el TVL crecía. Eso es señal de que no es importante el precio es algo provisional, es algo desde el punto de vista financiero, pero no es para lo que está diseñado el protocolo, ¿vale? Entonces, ¿dónde están esos desarrolladores? Es lo que nosotros queremos ver en tiempos de mercado bajista, de tiempos aburridos, de tiempos en los que el mercado no hace mucho, ¿vale? Bien. Bueno, por poner algunos ejemplos, pues bueno, podemos ver que el crecimiento de desarrolladores en Bitcoin ha estado creciendo durante toda su historia, ¿vale? Con variaciones bastante ligeras. Y en Ethereum especialmente hemos visto un crecimiento más pronunciado desde el 2021. Por supuesto, pues también hemos visto un crecimiento de aplicaciones mucho mayor, el ecosistema ha crecido, los usuarios también. Y pues el crecimiento ha sido incluso más radical que en Bitcoin, ¿vale? Ya que digamos, Ethereum es un activo productivo, es un activo con utilidad y el cual pues cada vez tiene una mayor demanda de usuarios y de aplicaciones, ¿vale? Lo verdaderamente relevante e interesante viene aquí y es en los diferentes protocolos alternativos, ¿vale? Aparte de Ethereum, que por supuesto es el que lidera el mercado, ¿dónde han estado en los últimos años o en los últimos meses el mayor número de desarrolladores, ¿vale? ¿Dónde han ido los desarrolladores? Que es lo que nosotros nos preguntamos. Bueno, pues resulta que de los que más destacan, ¿vale? Y aquí estamos hablando de, digamos, de ecosistemas grandes, ¿vale? Ecosistemas de alta capitalización. Podemos ver que Solana, Cosmos y Bitcoin han sido, bueno, por dejarlo también claro, digamos, si el activo está por encima de esta línea, ¿vale? A la izquierda de esta línea, significa que ha ganado de nuevos desarrolladores y si está por debajo, los ha perdido, ¿vale? Está comparando los desarrolladores en 2021 con los desarrolladores en 2020. Con lo cual aquí vamos a ver que, bueno, Bitcoin pues se ha mantenido muy próximo a la línea media, ¿vale? Con lo cual ha ganado muy pocos desarrolladores. Cosmos ha ganado unos cuantos desarrolladores y Solana específicamente ha ganado muchos más desarrolladores, ¿vale? Y esto, pues bueno, es lógico, es de esperar porque Solana ha sido un ecosistema que ha crecido muchísimo, que ha explotado en los últimos meses y eso, pues por supuesto, se ve aquí reflejado. Más interesante aún, aquí podemos ver ecosistemas con entre 300 y 1000 desarrolladores y podemos ver que Solana, bueno, ha barrido por goleada a todos los demás, ¿vale? Ha casi multiplicado por 5 el número de desarrolladores que tiene. Aquí vamos viendo por franjas los que más desarrolladores ganan, ¿vale? Estos serían los que más, después tendríamos esta franja de aquí, después tendríamos esta de aquí. ¿Vale? Entonces, estos son desarrolladores en ecosistemas ya relativamente grandes, porque entre 300 y 1000 desarrolladores son muchos desarrolladores. Entonces, por supuesto, vemos activos de mucha capitalización, como pues, bueno, Solana, ¿vale? Luego Near Protocol hemos visto que se ha ubicado bastante fuerte. Polygon, Kusama, Cardano también, bueno, no tan bien, por ejemplo, como Solana, como Near Protocol, pero también bastante bien. Entonces, estos son activos que, bueno, ya están bastante consolidados, tienen potencial de crecimiento, pero quizás no tanto porque ya su capitalización es bastante alta. Ahora vamos a lo que realmente es interesante, ¿vale? Y es ecosistemas con entre 51 y 300 desarrolladores, que son los que tienen potencial de convertirse en los próximos Ethereum, ¿vale? En los próximos grandes ecosistemas o los próximos grandes protocolos blockchain. Entonces, son ecosistemas con no muchos desarrolladores, pero que han multiplicado en muy poco tiempo, en cuestión de un año, el número de desarrolladores que han atraído. Vale, pues fijaros en lo que vemos aquí, porque podemos ver que está entre los que más Terra, ¿vale? Luna y Phantom, ¿vale? Curiosamente. Luego tenemos también aquí Internet Computer, que también es un protocolo que no hablamos mucho de él, pero ha crecido bastante en el último año. Avalanche se encuentra también, no ha crecido tanto como Terra y como Phantom, simplemente tiene más desarrolladores de por sí porque es un ecosistema mayor, pero Terra y Phantom pues son, digamos, los dos que están en el límite de esta línea, también Harmony en el límite de esta línea que marca los que más han alcanzado con diferencia, ¿vale? Con lo cual fijaos que eso es una señal excepcional de activos con potencial de crecimiento. Y luego aquí tenemos también información muy interesante sobre el crecimiento de los desarrolladores mensualmente, ¿vale? De los desarrolladores que trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo. Y vemos, pues, el número 1 ha sido Phantom, ¿vale? Por encima de Solana, incluso con un 300, casi un 400% de crecimiento. Después tenemos Solana, nos encontramos también con Terra por aquí con un 300%.
e incluso fijaos que Chainlink, que es un activo ya que tienen bastantes años y que ya se está bastante consolidado, ha tenido un 144% de nuevos desarrolladores a tiempo parcial, lo cual, bueno, pues es una señal muy positiva. Ya sabemos que Chainlink es uno de los activos que más se desarrolla en el mercado, que más crece, que más evoluciona en el tiempo y, bueno, pues aunque el precio no se está viendo reflejado, para mí es muy importante ver que el crecimiento en profesionales se mantiene, ¿vale? Eso para mí es una señal de infravaloración absoluta y me aporta mucha tranquilidad a la hora de conservar un activo que está bastante depreciado. Y después vemos en cuanto a activos, desarrolladores que han entrado a tiempo completo, pues fijaos que el número uno ha sido Terra, o sea, tenemos Terra y Phantom a la cabeza. eh, y luego tenemos pues Phantom también con un 271%. Y aquí voy a destacar algunos importantes porque algunos son de esperar, ¿vale? Tienen ya capitalización alta y son relevantes, pero fijaos que Moonriver, que es lo hemos comentado mucho en el canal, pero digamos, es un Layer 1 que tiene una capitalización muy baja, ¿vale? Que tiene relativamente poca atención en el mercado, pues está en el top 10 de nuevos, digamos, de nuevos Layer 1, de nuevos ecosistemas que han crecido en desarrolladores a tiempo completo. O sea, esto es una señal bueno, yo la vi hace relativamente poco y fue una señal para mí bastante impactante que me animó a aumentar mis posiciones en Moonriver, ¿vale? Porque a pesar de ser un activo que ya para mí tiene bastante valor por sus fundamentales, pues el hecho de ver el crecimiento que ha tenido siendo tan pequeño y de estar en el top 10, pues me hice bastante sobre este protocolo. Bien, entonces todo este resumen viene un poco a concluir en que ir mirando dónde van los desarrolladores, ¿vale? Hay muchas maneras de mirarlo, se puede ver a través de GitHub, se puede ver a través de informes publicados, se puede ver a través de diferentes estadísticas en muchas páginas de internet, que ya os compartiré todos los recursos que queráis, pero no dejéis de mirar los desarrolladores, ¿vale? Porque si hay dos ecosistemas que han crecido en los últimos meses o en el último año han sido Phantom y Terra, ¿vale? Y curiosamente eso se ha visto reflejado en desarrolladores que iban entrando todo el rato, que no ha sido solamente porque haya crecido el precio, sino que hayan estado entrando constantemente y esta es una señal que debéis observar constantemente. Bien, entonces, un buen proyecto atrae usuarios y desarrolladores. No hay más, ¿vale? Esto con estas dos cosas, con un poco de, por supuesto, de información acerca del proyecto, del equipo, el white paper y demás, pero usuarios y desarrolladores son fundamentales para saber si estamos en un buen momento para invertir en un activo, ¿vale? O no. Si hay poco usuario, poco desarrollador, mala señal, ¿vale? Especialmente si el precio es muy alto, pues eso es una señal de probablemente de sobrevaloración del activo. Sin embargo, un activo que tiene un precio relativamente estable o bajo o no tiene alta capitalización y tiene un crecimiento inusual de los usuarios y de los desarrolladores, excelente señal, ¿vale? Excelente señal para determinar un momento de invertir. Ahora os voy a enseñar un truco para analizar el interés del mercado basándonos en la herramienta de Google Trends, ¿vale? Y este truco o esta técnica está completamente olvidado o ignorado, pero yo personalmente pienso que es tan estúpidamente sencillo que a veces nos olvidamos de utilizarlo, ¿vale? Vamos a lo complicado, a lo complejo, a los análisis complejos y no pensamos digamos, en las herramientas más sencillas que tenemos a nuestra disposición. Y es lógico pensar que si hay un activo en concreto en el cual podemos esperar un crecimiento de precio o un activo que está adquiriendo muchísimo interés por parte de los inversores, lo lógico es que esos inversores potenciales o esos compradores potenciales antes hagan sus estudios, ¿no? O simplemente investiguen en internet dónde lo pueden comprar, pues datos generales, accedan a su página web, busquen información acerca de este proyecto. Entonces, los inversores generalmente, aunque sean especuladores, van a buscar solamente dónde comprarlo, ¿vale? Y van a incluir este término en sus búsquedas. Entonces, es muy esperable y es muy responsable suponer que si un activo está posicionado para crecer en precio, antes de ello ha habido un crecimiento en las búsquedas y en el interés por parte del mercado, ¿vale? Entonces, si accedemos desde Google a la herramienta de Google Trends, podéis hacerlo de forma totalmente libre y gratuita. Podéis buscar los términos, digamos, el término que queréis buscar, el término que queréis analizar, cuántas búsquedas ha tenido en un periodo de tiempo y podéis filtrar digamos, el área en el mundo, si queréis que sea todo el mundo, o el periodo temporal también en el cual queréis hacer el análisis, ¿vale? Entonces, fijaos que las búsquedas de la palabra Bitcoin en Google coinciden
por supuesto, con máximos de precio históricos, ¿vale? Podemos ver que en esta parte de aquí, aunque bueno, se ve poco, pero esto coincidió con el final de uno de los ciclos. Este pico de aquí coincidió en 2017-2018 con uno de los ciclos. Y esta parte que es más baja y que habríamos esperado, pues bueno, hubiera llegado también al 100%, pero es verdad que no fue tan brusco el cambio, porque eso está medido en porcentaje, ¿vale? Vimos también que en los máximos de 2021 pues tuvimos un enorme crecimiento en las búsquedas de Internet, ¿vale? De Google, de la palabra Bitcoin. Entonces, esto, bueno, podríamos pensar, sí, bueno, claro, pero ahora estás viendo la información histórica del pasado, pues es muy fácil analizar estos datos, ¿no? O sea, esto ya lo sabemos, pues vale, ha pasado antes, pero yo lo que quiero saber es qué va a pasar en el futuro, ¿no? Eso es lo que a mí me importa como inversor. Bueno, pues fijaos que si cogemos, por ejemplo, Phantom y escribimos Phantom Crypto, ¿vale? Escrito Phantom Crypto porque si ponemos Phantom, pues bueno, eso en inglés puede significar diferentes cosas. Entonces he decidido poner así la búsqueda, ¿vale? Si ponemos Phantom Crypto, fijaos que filtrando desde 2021, desde principios de 2021 hasta la actualidad, el mayor pico en las búsquedas de Google fue entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, ¿vale? Aproximadamente, aquí empezaríamos un poco antes de 29 de agosto, pero ya aquí, o sea, ya estando el 29 de agosto, podríamos ver un crecimiento enorme en las búsquedas, ¿vale? Podríamos ver un pico en estas búsquedas. Entonces, ¿dónde estábamos el 29 de agosto, ¿vale? ¿Dónde estábamos entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre en Phantom? Bueno, pues fijaos que exactamente el 29 de agosto estábamos exactamente aquí, ¿vale? Con Phantom a $0.60. Y inmediatamente después que vimos, podemos ver que esas búsquedas no cesaron, continuaron subiendo, pero ya habían alcanzado niveles bastante altos. Eso significó que el precio empezó a subir drásticamente hasta los 1.6, 1.7 dólares, ¿vale? Con lo cual se multiplicó por 3 en cuestión de 1 o 2 semanas. Y inmediatamente después vimos una corrección, pero vimos que el movimiento alcista no paró, o sea, no paró hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, fijaos qué forma tan absurda y tan sencilla, pero tan poderosa de analizar bueno, qué activos están recibiendo interés por parte de los inversores y dónde podemos prever que ese interés desencadene un alto volumen de compras, ¿vale? Entonces, aquí te digo, piénsalo, antes de que un activo empiece a crecer en precio de forma exponencial, debe crecer la búsqueda de información que los potenciales inversores hacen, ya sea en Google, en redes sociales, en YouTube, en medios de comunicación, etc. Aunque solo sea para descubrir dónde comprarlo. No solamente tiene que ser de buenos inversores fundamentales que hacen todos sus estudios y sus análisis, sino que simplemente un especulador que diga quiero comprar Phantom porque me lo ha dicho mi primo, pues va a buscar dónde comprar Phantom en Google, ¿vale? Con lo cual siempre podéis buscar diferentes variaciones, por ejemplo, Where to Buy Phantom o buscarlo normalmente en inglés, ¿vale? Porque es preferible, hay mucha más información en inglés. Entonces, buscad combinaciones que os puedan dar información sobre, digamos, las búsquedas que está teniendo un activo y, por tanto, el interés que está recibiendo por parte de los inversores, ¿vale? Herramienta muy, muy poderosa que os aconsejo tener siempre entre vuestras herramientas como inversores. Otra técnica que vamos a utilizar para responder a la pregunta cuándo comprar y cuándo vender tiene que ver con los sentimientos del mercado, ¿vale? Con las emociones. Ya sabéis que me encanta hablar sobre emociones en el mercado cripto porque creo que es uno de los factores con mayor influencia y uno de los factores, si no el que más importante es a la hora de gestionar y controlar como inversores. Y este es el índice de miedo y codicia, ¿vale? El Fear and Greed Index, que lo podéis encontrar en la página que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y este es un índice, es un indicador técnico que lo que mide es, de algún modo, cómo se siente el inversor en determinados momentos del mercado, ¿vale? Basándose en las compras y las ventas que se están realizando y mide de forma muy, muy precisa cómo se siente el mercado, ¿vale? Y además uno puede saber que lo mide de una forma muy precisa porque conforme uno va avanzando en su experiencia en el mercado y cada vez las emociones le juegan, digamos, tienen menos peso en su experiencia, pues a lo mejor esto ya deja de tener tanto efecto, pero al principio uno se siente muy identificado con los números que este índice aporta, ¿vale? Y lo puede ver claramente en el precio, en los medios de comunicación, digamos, en las redes, etcétera. Cuando la codicia es extrema o cuando el miedo es extremo, este indicador marca perfectamente cómo se está sintiendo el inversor medio, ¿vale?
Entonces, en una escala de 0 al 100, el 0 mide el miedo extremo y el 100 mide la codicia extrema, ¿vale? Entonces, no está de más hacer ciertas comprobaciones con frecuencia de cómo se encuentra este índice, porque, bueno, este índice lo podemos ver representado gráficamente, ¿vale? Bajando un poco en esta página lo encontramos y podemos ajustar también la escala temporal. En el 50 veríamos un sentimiento medio, ¿vale? Un sentimiento que no es ni de codicia ni de miedo. Por debajo del 50 tenemos miedo y por encima tenemos la codicia, ¿vale? Bueno, pues en esta escala de un año, del 25 de febrero al 24 de febrero, vamos a coger los 7 puntos de mayor miedo, ¿vale? Vamos a coger los 7 puntos de miedo extremo en el mercado. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos comprado en esos 7 puntos? Bueno, pues transportando esas fechas exactas a la gráfica de precio de Bitcoin, ¿vale? Fijaos lo que tenemos. Tenemos que los 7 mejores momentos para haber comprado Bitcoin en el último año han sido exactamente los 7 puntos más bajos en el índice de miedo y codicia, ¿vale? Esto es extraordinario y por eso siempre os digo que intentéis funcionar de forma contraintuitiva, siempre actuad en contra de vuestras emociones, porque si todas las compras que hicieseis en vuestra carrera como inversores las hacéis cuando el índice de miedo y codicia marca miedo extremo, os aseguro que en el medio y largo plazo no os vais a equivocar. Esto no quiere decir que uno compra cuando el miedo es extremo y el precio no vaya a bajar más, eso es mentira. Si os fijáis en el punto 1, el precio andaba en torno a los $30.000, $31.000 en un punto máximo, que además fue un momento difícil de comprar porque ya veis que había una larga mecha que no es fácil de entrar en el punto mínimo, pero bueno, si puedes prever o puedes ver que hay condiciones que van a dejar un momento de miedo extremo, pues puedes dejar tus órdenes puestas y eso es algo que, por ejemplo, os comenté que hice cuando estalló la guerra porque era previsible que sucediese y podéis ver que el precio seguía cayendo poco a poco, o sea, en el punto 2 fue más bajo, en el punto 3 ya no fue tan bajo, pero da igual, o sea, con lo que hay que quedarse es que son puntos donde uno si hace compras progresivas, no compras totales, ¿vale? Nunca entramos con todo en ninguna situación, pues no se va a equivocar, ¿vale? Entramos en puntos de precios mínimos, donde la gente está vendiendo por pánico y estamos entrando en los mejores momentos. Entonces, en el punto 3 hubiéramos entrado antes de un gran comienzo de subida de precio. En el punto 4 hubiéramos entrado en el punto más bajo de una corrección, ¿vale? Que era con continuación alcista. En el punto 5, pues bueno, podéis ver que seguíamos cayendo, pero da igual, porque estábamos comprando, pues no sé qué precio sería ese, estaría en torno a los 44, 45 mil dólares. Entonces, si hubiéramos comprado en torno a esos precios, fijaos que ya hoy estaríamos en beneficios de nuevo, ¿vale? Esta gráfica está un poco vieja, es de algunos días atrás y podríamos ver que ya estaríamos prácticamente a los mismos niveles, ¿vale? En 44.000, 45.000, con lo cual siempre es muy bueno comprar cuando el pánico es extremo, ¿vale? Apuntáoslo también en vuestra checklist, si el pánico es extremo es momento de depositar liquidez, siempre, y cuando el pánico, cuando la avaricia o la codicia sean extremas, es momento de soltar posiciones porque probablemente se venga una corrección. Esto mismo lo podemos ver en una escala mayor, ¿vale? Podemos coger, pues, por ejemplo, 28 de noviembre de 2018, entre el 1 y el 28 de marzo de 2020, podemos ver que también ahí hay una parte con niveles mínimos y, pues, de nuevo, también en junio, julio de 2021, fijaos qué puntos tenemos en la gráfica para comprar Bitcoin. Es magnífico, es una herramienta brillante. Y yo, desde luego, cuando hay pánico en el mercado, os garantizo que siempre estoy comprando, ¿vale? Siempre que tengo liquidez y veo pánico, por debajo del 15, por debajo del 10, bueno, el 10, digamos, es el mínimo que se suele alcanzar, pero por debajo del 20, del 15, es una zona donde yo acumulo, ¿bien? Vale. Bien, ahora nos vamos a centrar en una parte que es un poco más polémica, a mí me gusta un poco menos, ¿vale? Porque aunque tiene su relevancia y tiene sus efectos en el corto y medio plazo, desde el punto de vista de la estrategia y del horizonte a largo plazo, me parece que tiene poco valor, ¿vale? Y no me gusta darle mucha importancia porque realmente muchas veces nos lleva a equivocaciones porque nunca sabemos cómo reacciona el mercado ante estas cosas, ¿vale? E incluso vamos a ver ahora muestras de que el mercado puede reaccionar de forma muy diferente en dos escenarios iguales en determinados momentos del tiempo, ¿vale? Con lo cual las voy a comentar para que las tengáis en cuenta y vosotros las analicéis personalmente, pero yo os digo de antemano que las utilizo simplemente por interés, porque me gusta conocerlas y me gusta analizarlas y ver los efectos que tienen en los mercados, pero no son parte de mi estrategia ni, desde luego, no... O sea, puedo aprovechar estas situaciones quizás para aumentar posiciones, pero desde luego no las utilizo como parte de mi estrategia para a lo mejor vender activos y demás, ¿vale? Entonces, las condiciones macroeconómicas y políticas pues involucran la incertidumbre económica y política como la que tenemos hoy en día.
temas de regulación, si la regulación está en favor o en contra de los criptoactivos, los tipos de interés, es decir, qué va a pasar con los tipos de interés y cómo va a afectar eso a Bitcoin y a los demás mercados, la inflación, es decir, pues si hay inflación, si tratamos Bitcoin como una reserva de valor o si Bitcoin, por ejemplo, se comporta como los mercados tradicionales y lo tratamos como una compañía tecnológica. Sobre esto hay muchísima discusión, hay mucho debate, no hay nada claro, entonces no me gusta tomarlo, ya os digo, no me gusta tomarlo como base porque creo que no hay una idea clara ni hay un consenso, ¿vale? Con lo cual unos inversores dicen una cosa, otros otra. Para mí Bitcoin es lo que es, para mí los criptoactivos son lo que es y eso es lo importante y no intento correlacionarlo con otros. Ya que mi horizonte temporal es de muy largo plazo, ¿vale? Yo entiendo que para una persona con un horizonte corto o medio plazo, pues es lógico que las influencias económicas, las influencias de los mercados puedan ser relevantes en su estudio y en su análisis, pero no es mi caso. Entonces ahí ya vosotros podéis analizarlo o considerarlo como queráis. Por eso os digo que hasta qué punto es importante en mis estrategias, ¿vale? Y ahora vamos a ver esto en diferentes gráficas. Por ejemplo, si comparamos Bitcoin con el Nasdaq, ¿vale? Podemos ver en naranja Bitcoin y en azul el Nasdaq. Podemos ver que hay una correlación enorme, ¿vale? Determinados puntos de la historia, pues cuando Bitcoin crecía, el Nasdaq también estaba creciendo, en correcciones, pues también eran correcciones compartidas. Después podíamos ver una cierta pérdida de correlación en algunos momentos, ¿vale? Pero después pues se recuperaba. Podemos ver correcciones claras por los motivos que sea, que están también compartidas, ¿vale? En el COVID, por ejemplo. Entonces, bueno, es algo que está bien considerar, pero hay que tener en cuenta que estas correlaciones pueden romperse, ¿vale? No tienen por qué respetarse siempre de la misma manera, aunque tienden a volver de algún modo. Y eso es lo más importante que yo creo que podemos sacar en conclusión de estas cosas, es que si hay dos activos, dos clases de activos o dos mercados que tienen una cierta correlación y se pierde esa correlación, hay que buscar las causas por las que se ha perdido y si no hay una causa mayor o creemos que es una causa temporal, pues bueno, podemos esperar que esa correlación se vuelva a recuperar, ¿vale? Si a lo mejor Bitcoin ahora empieza a crecer hasta los 50, 55, 60 mil y el Nasdaq sigue cayendo, pues bueno, habría que preocuparse, ¿vale? Porque es muy probable que si el Nasdaq no vemos que se recupera, pues el Bitcoin probablemente tienda a la baja, ¿vale? Y tienda a recuperar esa correlación. Entonces, bueno, este es un ejemplo que es interesante y es verdad que Bitcoin y el Nasdaq han tenido históricamente una correlación bastante clara. Pero otras correlaciones más interesantes de mi punto de vista son, por ejemplo, Bitcoin y el oro. Fijaros, oro en negro. Hay una correlación temporal que a mí me gusta mucho y he empezado a observarla hace no mucho tiempo. Bueno, a no observarla yo porque la he descubierto, sino porque se la escucha un analista y he empezado yo a considerarla también. Y es que hay un cierto desfase temporal entre los picos, entre los, digamos, puntos máximos y mínimos entre el oro y Bitcoin. Fijaos que aquí esto sería, pues no sé si 2015, 2014, una cosa así, más o menos. Un poco más adelante, sería 2016. El oro marcaba un máximo, ¿vale? Marcaba un máximo histórico y después teníamos una corrección e inmediatamente después, una vez el oro había marcado este máximo, iniciaba una carrera alcista a Bitcoin, ¿vale? Y alcanzaba un máximo con cierto desfase. Después el oro entraba en una fase correctiva y alcanzaba un mínimo y era luego Bitcoin el que mientras el oro estaba en esa fase, después comenzaba a corregir y llegaba a un mínimo, pero desfasado en tiempo un poco después respecto del oro. Después llegamos y tenemos nuevamente una fase alcista del oro, llegamos a un máximo y es unas semanas o unos meses después cuando Bitcoin alcanza un máximo, ¿vale? Es muy curioso porque es una correlación que tiene un cierto desfase temporal y puede darnos información importante. O sea, en este caso, fijaos que esta gráfica la iba a cambiar porque es de unos días atrás, pero la he dejado porque el oro, cuando el tema de la guerra y demás empezó a despuntar, empezó a marcar precios más elevados, y Bitcoin estaba yendo hacia abajo, ¿vale? Estas, por supuesto, eran gráficas del mismo momento temporal. Pues resulta que mientras el precio estaba marcando máximos, Bitcoin estaba cayendo y hemos tenido una recuperación muy fuerte de Bitcoin en los últimos días, desfasada temporalmente con respecto al oro, ¿vale? Con lo cual, parece ser que en muchos casos podemos ver que cuando el oro se mueve, fijaos, aquí otra vez marcaba un máximo y después era Bitcoin más tarde cuando marcaba el máximo. Sucede mucho, ¿vale? Sucede mucho y es interesante analizarlo porque, pues bueno, simplemente podemos considerar como parte de nuestra estrategia que si vemos que el oro está haciendo movimientos fuertes, movimientos agresivos, pues hay una alta probabilidad, basándonos en la historia, de que
o bueno, no solamente haga máximos, sino también precios mínimos, hay una alta probabilidad, basándonos en la historia, de que esto se traslade a Bitcoin en tiempos futuros, ¿vale? En tiempos posteriores. Así que bueno, una correlación interesante que yo creo que merece la pena destacar y que podéis tenerla como parte de vuestro conjunto de herramientas de análisis. Luego, por ejemplo, tenemos una correlación muy elevada con el rendimiento del bono a 10 años estadounidense, ¿vale? Lo tenemos en verde. Os podéis fijar que la gráfica es prácticamente idéntica y bueno, pues de nuevo lo que hay que observar en estas gráficas no es tanto la correlación, sino la pérdida de correlación, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que de repente había una pérdida de correlación, ¿vale? Bastante notable. Y normalmente cuando hay una pérdida de correlación, si históricamente la correlación es bastante alta, pues lo que tenemos que esperar es que en el futuro esa correlación se recupere, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto una pérdida de correlación bastante notable, ¿vale? Hemos visto que el rendimiento del bono subía un poco con las expectativas de la inflación y de los tipos de interés, y sin embargo el Bitcoin se encontraba en una tendencia continuamente bajista, ¿vale? Ahora hemos visto que ha empezado a subir y bueno, pues esperamos que esta correlación empiece a volver a su cauce, ¿bien? Así que bueno, digamos, otra comparativa que podáis tener también dentro de vuestra maleta de herramientas para observar comparado con otros mercados. Luego, pues esta gráfica ya os la he compartido de otras maneras en el canal alguna vez, y es Bitcoin con respecto a los tipos de interés. Todo el mundo está entrando en pánico que Bitcoin, si los tipos de interés suben, se va a ir a cero y el mercado va a colapsar. Bueno, pues quiero que veáis que en un momento en el que los tipos de interés pasaban de cero completamente a precios muy elevados, ¿vale? Durante 2017 y 2018, fijaos que la subida de los tipos de interés estaba correlacionada perfectamente con una subida en los precios de Bitcoin de varios miles de porcentajes, ¿vale? En retornos, con lo cual es una suposición absurda, es una suposición que no tiene ningún fundamento, y si bien en otros casos puede que los tipos de interés hayan afectado negativamente a los mercados, pues también ha habido muchos momentos en la historia en los que no solamente Bitcoin, sino también mercados tradicionales, en correlación con estos tipos de interés, han tenido digamos, un movimiento muy cercano y muy similar, ¿vale? Entonces, ya os digo que son cosas que no me gusta considerar de más, o sea, me interesan, me parecen curiosas, está bien analizarlas, pero ¿para qué voy a molestarme en intentar encajar las piezas de estas correlaciones o de estos eventos y factores macroeconómicos en mis estrategias de inversión, con la complejidad que eso involucra, si realmente luego hay una variación enorme digamos, en los acontecimientos que pueden suceder a continuación? O sea, no me merece la pena, ¿vale? Y por eso yo he decidido no incluirlas como parte de mis estrategias. Pero bueno, aquí os los dejo, cada uno que haga con ellas lo que considere, y desde luego muy interesantes de observar sí que son. Otro factor bastante importante que podemos considerar y que nos puede ayudar a determinar si estamos en un buen momento para entrar en el mercado y un poco pues si está saludable, si se está desarrollando, es la financiación externa, ¿vale? Si está entrando nuevo dinero al mercado, si digamos, si los diferentes fondos de inversión están financiando o están inyectando dinero en estos nuevos proyectos, etcétera, ¿vale? Esto es importante porque es un indicador tanto de interés por parte de las instituciones como un indicador de desarrollo y de crecimiento de los ecosistemas del mercado cripto. Entonces, por ejemplo, pues podéis ver que en 2021 se ha disparado la financiación institucional. Hemos visto que había firmas de Venture Capital y había diferentes fondos de inversión en blockchain que estaban destinando millones y millones y que daban el dinero prácticamente a cualquier proyecto que se propusiera. Y se ha disparado, pues como podéis ver, desde los 3,1 billones en 2020 a los 25 billones, incluso más, me atrevería a decir. Y bueno, pues esto es una señal de que, desde luego, no hay ningún problema, ¿vale? No estamos en un mercado poco saludable, ni a cripto le pasa nada. Esto es simplemente pues un evento transitorio o una fase transitoria del mercado debido a eventos macroeconómicos que están fuera de nuestro alcance, y es algo temporal, ¿vale? Entonces podemos ver que en los últimos meses la cantidad de noticias y de titulares que hablaban de financiaciones superiores a los 400 millones, 500 millones, 432 millones para proyectos blockchain, eso es una barbaridad de dinero. O sea, hay empresas bastante grandes que no tienen valoraciones como estas, ¿vale? De hasta $1 billón. Entonces, tened en cuenta que proyectos blockchain únicos, ¿vale? Que tienen a lo mejor capitalizaciones entre el billón
y los 5, 6, 7 o 10 billones estén recibiendo financiaciones de en torno al 10% o incluso más de su capitalización, es una barbaridad, ¿vale? Es una barbaridad y es una señal de que, pues bueno, de que hay un interés institucional y un desarrollo muy rápido que podemos esperar del mercado, ¿vale? Con lo cual, bueno, cuando veáis qué proyectos reciben financiación, ya habéis visto, por ejemplo, que Luna, Terra, recibió recientemente financiación de $1 billón por parte de diferentes fondos. Y fijaos que el precio inmediatamente después, incluso tuvimos un margen de varias horas para reaccionar. Inmediatamente después el mercado procesó mentalmente qué significaba esa financiación, qué involucraba, y eso implicó que el precio de Luna subió un 100%, ¿vale? Un 100% en cuestión de una semana. Entonces, eso lo podemos ver en muchísimos activos, lo hemos visto con Polygon recientemente también, y lo podemos ver con muchos otros activos. Siempre que veáis titulares o veáis noticias de grandes financiaciones, cuestionaos a qué van destinadas estas financiaciones, si van involucradas a un desarrollo tecnológico, a mejorar algo en concreto, o simplemente es una financiación para temas generales, pero intentad buscar esas financiaciones y intentad analizar las consecuencias que tienen, ¿vale? Para el caso de Luna era algo importante, ¿vale? Era algo importante para los inversores, para su seguridad y su tranquilidad, teniendo en su cartera activos del ecosistema de Terra. Entonces, esa tranquilidad se ha traducido en que los inversores se han lanzado a comprar los activos del ecosistema, y hemos estado viendo activos de este ecosistema como Kujira o como Anchor, bueno, muchos de ellos creciendo una barbaridad, ¿vale? En estos últimos días. Y esto está debido a estas financiaciones, ¿vale? Con lo cual, últimamente son muy frecuentes, pero no las paséis por alto, y sobre todo si son activos que os gustan fundamentalmente, pues esas financiaciones son gasolina para su precio, ¿vale? Noticias fundamentales. Bueno, yo creo que de estas estamos todos hartos, ¿vale? Tanto de las buenas como de las malas. Y es que, bueno, ya sabemos que Tesla compra 1,5 billones de Bitcoin, KPMG sigue a Tesla y compra Bitcoin y Ethereum. El Salvador convierte a Bitcoin en moneda de curso legal. JP Morgan ve adopción masiva en 2022 y estima el precio en $150.000. Bueno, en fin, ya sabéis que todas estas cosas están a la orden del día, y no solo las buenas, también las malas, porque China ha prohibido 55 veces ya los criptoactivos. Bueno, pues los reguladores han prohibido también los criptoactivos múltiples veces y no se pueden utilizar, y Bitcoin es un problema energético terrible que es desastroso para el medio ambiente. Bueno, yo todas estas cosas, como os he dicho ya a partir de cierto punto del vídeo, no las tengo en consideración para nada. De hecho, hace poco, hablando con una persona, me comentaba que había leído un libro muy interesante. Algunos de vosotros a lo mejor lo conoceréis, no lo recuerdo, pero este inversor que escribía este libro decía que las noticias había que leerlas siempre con una semana de retraso. Y es cierto que muchas veces las noticias lo mejor es ignorarlas, porque en el 95% de los casos las noticias tienen un efecto nulo, ¿vale? Que es despreciable, o simplemente es un efecto que tiene una duración de muy poco tiempo. Al final puede durar unas semanas, unos meses como muchísimo, pero nunca es relevante, y lo que hacen es traer, pues, intranquilidad mental y preocupación cuando es innecesario, ¿vale? Con lo cual yo creo que las noticias fundamentales son algo que, bueno, sí está bien mantenerse informado, porque es verdad que el mercado cripto crece a una gran velocidad y no está de más saber lo que está sucediendo, pero no preocuparse en exceso ni tener en consideración demasiado cosas que podamos escuchar en el día a día. ¿Vale? Y es que entre estas prohibiciones que hemos visto, por ejemplo, de China, pues hemos visto todo. Hemos visto desde que el precio de Bitcoin, a causa de prohibiciones chinas, se disparase al alza, hasta que el precio de Bitcoin también pues se fuese a la baja porque China había dicho que lo prohibía, como sucedió también en mayo en parte con el tema de Tesla. Luego aquí pues era un punto intermedio. Quiero decir, al final estas cosas nunca se sabe cómo van a suceder, es lo que tienen al final tanto las noticias fundamentales como los factores macroeconómicos y políticos, que nunca sabes realmente cuál va a ser el acontecimiento real que va a suceder, ¿vale? Nunca sabes cuál es digamos, el futuro, porque históricamente se han visto comportamientos completamente dispares y completamente únicos asociados a estos mismos eventos, ¿vale? Con lo cual es un juego de azar que a mí no me gusta jugar. Y bueno, pues aquí tenéis muy interesante noticias que han sucedido a lo largo de la historia y los acontecimientos, ¿vale? Por ejemplo, en mayo de 2021 se asociaba la caída de los mercados a la prohibición de Tesla de esos pagos que se podían hacer en la empresa con Bitcoin.
y que coincidía también con el tema medioambiental y demás. Y bueno, pues ya visteis que fue una corrección entre mayo y julio de 2021, duró 3 meses. Bueno, pues sí, a lo mejor podría tener un efecto, fue un efecto bastante importante, mucho mayor del que ha tenido otras noticias, pero tampoco se sabe, nunca se sabe lo que puede pasar. Y, y bueno, pues al final no fue más que una cuestión de pasar un periodo o un tránsito de 3 meses que fue bajista, que permitió a inversores a seguir acumulando posiciones y poco más. Luego volvimos a máximos históricos y ya está, ¿vale? Con lo cual la conclusión de todo esto es que las noticias fundamentales hay que tenerlas con mucha precaución, ¿vale? Y preferiblemente si no se hace trading intradiario o no se hace trading de periodos cortos medios, pues yo creo que pueden ser simplemente algo como parte de nuestra información que obtenemos del mercado, que es interesante y que crece a gran velocidad, el mercado cripto, y poco más. Bien, y este último apartado al que he llamado palpabilidad ambiental, ¿vale? No sabía cómo llamarlo, pero me ha parecido interesante. Es muy curioso y es muy interesante y también tiene que ver un poco con la psicología y es un poco que hay algo que se palpa en el ambiente cuando las cosas van para bien o para mal, ¿vale? Especialmente cuando van para bien. Y os dejo esta captura de un amigo que me parece muy ilustrativa para esto, que escribía un día, mandaba este mensaje diciendo, bueno, era una captura de una conversación con su madre, ¿vale? Y era este mensaje que mandaba su madre, era el primero después de un tiempo, es decir, no estaban teniendo una conversación ni siquiera en ese momento. Entonces su madre le comentaba, oye, quería hablar contigo porque creo que voy a comprar DOT y ETH, ¿vale? E ETH. Claro, y mi compañero decía, ¿cómo? Perdona. O sea, imaginaos la situación que vuestra madre, que no conoce nada o piensas que no entiende de criptoactivos, de repente te dice esto, ¿no? Bueno, pues esto es un indicador que tiene que saltar las alarmas, porque si de repente todo el mundo quiere comprar cripto, todo el mundo ha oído de cripto, también por ejemplo me pasaba con mi hermana recientemente, me comentaba, mi hermana que ya es mayor, pero me comentaba, sí, es que no sé quién ha comprado Bitcoin, o mi tía ha comprado Bitcoin, o no sé qué, bueno, pues gente que no tiene un entendimiento de lo que es y probablemente le haya costado hasta abrir una cuenta en un exchange. Se lanzan a comprar criptoactivos sin tener muy bien conocimiento de causa y esto pues es una señal mala, para mí personalmente es una muy mala señal de que las cosas se están calentando, se están sobreextendidas o bien que están empezando a calentarse, ¿vale? Con lo cual hay que ver en qué momento está el mercado, cómo están los precios y las valoraciones para saber si es una buena o mala señal. Entonces aquí os dejo algunas buenas y malas señales de esta palpabilidad ambiental, ¿vale? De estas cosas que podéis ir captando de vuestro entorno. Como decía, hay una frase por ahí que dice cuando el taxista o cuando el zapatero dice que va a comprar Bitcoin es cuando tienes que vender, ¿no? Cuando cualquier persona te compra Bitcoin, pues tienes que plantearte venderlo. Bueno, pues esto es un poco a lo que viene esta sección. Y entre las buenas señales, para mí siempre las buenas y las malas señales van en contra de lo intuitivo, ¿vale? De lo convencional. Igual que los sentimientos y los momentos de compra y de venta y demás, pues las buenas señales son cuando nadie habla del mercado cripto, ni los medios, ni los youtubers reconocidos, ni personas del entorno, nadie habla del mercado cripto, ¿vale? Cuando hay pánico, cuando la confianza en la tecnología de repente se pierde, incluso la gente que has visto que respetaba esta tecnología, la apoyaba, he visto analistas, buenos analistas reconocidos en el mercado cripto en los últimos días con el tema de la guerra, vender sus activos en 35, en 40.000 dólares cuando los llevan arrastrando de 69.000, 70.000 dólares. Esto no tiene sentido, ¿vale? Y es una señal de que hay capitulación y cuando hay capitulación lo más probable es que esté cerca un cambio de dirección en los mercados, ¿vale? Y además, estas cosas siempre hay que respaldarlas con datos reales, por eso la importancia del análisis on-chain, que ya veremos en los próximos vídeos, porque todos estos datos, todas estas emociones, si están sin respaldar con datos reales, pues es muy fácil que nos dejemos llevar, ¿vale? Y que veamos a un gran analista diciendo he vendido todas mis posiciones, o he vendido tanto Bitcoin, y bueno, pues nos alarmemos e incluso tomemos una mala decisión. ¿Vale? Entonces, cuando hay pánico en los mercados y la gente, incluso la gente así con un poco más de presencia, pierde la confianza en estos activos, uno tiene que cuestionarse, oye, hay motivo para perder esta confianza, hay motivo para no confiar en los fundamentales o ha cambiado algo fundamentalmente y en ese caso, pues actuar digamos, con conciencia, ¿no? Con un poco de criterio. Y también la frase el fin reina en todos los medios y redes, todo a su alrededor es pesimismo. Bueno, esto sucede muy a menudo, los precios se desploman, el mercado se va a cero, no sé quién predice que entramos en un gran mercado bajista. Bueno, estas cosas pues suceden muy a menudo y de nuevo si no las respaldamos con datos reales, con datos y criterios propios,
es muy probable que caigamos en errores, ¿vale? En decisiones erróneas. Entonces, bueno, por eso es importante tener criterio propio y aunque escuchemos, y yo personalmente escucho muchas opiniones de todos lados, pero al final uno tiene que decidir por sí mismo porque es la única manera de que se sienta cómodo sobre lo que está haciendo. Y muy malas señales es todo lo contrario. Personas de nuestro entorno, como os comentaba, las madres de vuestros amigos, vuestras abuelas y vuestras tías, os dicen que están comprando cripto por primera vez, pero les preguntáis qué están comprando y no saben si pueden pedir que se lo envíen a casa, ¿vale? Eso es un poco lo que comentaba. Todo el mundo es experto en blockchain y cripto, 4 de cada 5 vídeos de YouTube incluyen en su carátula 100x, ¿vale? Yo soy el primero que cuando entré en el mercado veía estos vídeos y decía, sí, este activo, bueno, 100x, madre mía, me voy a comprar, tal, y tomaba malas decisiones, ¿vale? Hay que pasar por todo para aprender y para adquirir, digamos, habilidades cada vez más perfeccionadas. Y bueno, pues YouTube y las redes sociales en general son sitios muy peligrosos donde se nos puede engañar muy fácilmente si no entendemos de qué se está hablando, ¿vale? Y muchas veces, pues cuando nos dicen 100x sobre a lo mejor activos que tienen 10 billones de capitalización, pues bueno, eso implica que no porque un activo tenga un precio de $0,1 es más fácil que suba que uno que tiene un precio de 20.000. No tiene nada que ver, es simplemente lo que hay que tener en cuenta es la capitalización, ¿vale? Que es lo que nos indica cuánto puede subir un precio o qué potencial de crecimiento tiene un activo, con lo cual son muchas veces vídeos u opiniones que si tenemos un conocimiento mínimo vamos a ver que son tan ridículas y tan absurdas bueno, es mejor ni ver estos vídeos, ¿vale? Y por último, pues un exceso de predicciones positivas y retornos exponenciales en medios y redes. Yo creo que esto muchos en el canal hemos aprendido también en los últimos meses de estas predicciones de Bitcoin va a llegar a este precio en tal momento y demás, incluso analistas que están reconocidos y que muchos conocemos. Bueno, hay que apartarlas, ¿vale? Hay que apartarlas, tener teorías propias y basar estrategias siempre en teorías personales y nunca en lo que digan los demás, ¿vale? Entonces, bueno, este conjunto de señales y esta palpabilidad ambiental, que es esa sensibilidad que vais a poder ir adquiriendo para saber cuando las cosas pintan bien o pintan mal, ¿vale? Y normalmente cuando las cosas pintan bien es cuando otros piensan que pintan mal y viceversa, pues bueno, que las tengáis en cuenta también. Y bueno, como conclusiones más importantes, os las dejo por aquí, ¿vale? Bueno, no las voy a leer, creo que es mejor que las leáis vosotros tranquilamente porque no quiero alargarme ya bastante largo, creo que ha quedado este vídeo. Con lo cual, simplemente leedlas, por favor, es un resumen de las cosas más importantes que considero que hemos comentado en este vídeo. Y ya por último os dejo los recursos recomendados, que bueno, son recursos más bien de la parte de análisis on-chain y las veremos más en detalle en el próximo vídeo que será de on-chain, ¿vale? O sea, será de analizar métricas e indicadores on-chain, pero igualmente algunas os las dejo por aquí porque las he utilizado para gráficas que he puesto en este vídeo y bueno, pues creo que os pueden ser de interés, ¿vale? Especialmente pues Google Trends y demás, son algunos que hemos comentado hoy. Cuando veáis que pone más YouTube, más Twitter, significa que estos canales en concreto tienen también un canal de contenido o una cuenta en estas respectivas redes y que sepáis que es útil a la hora de sacar información, ¿vale? Twitter es una herramienta para temas de análisis que está muy bien y creo que todo el mundo lo utiliza mucho porque hay analistas o instituciones publicando contenido que a lo mejor personas como nosotros no tienen acceso porque son elevadamente costosas, ¿vale? Y en Twitter muchas veces se publica todo tipo de análisis, de gráficas y demás. Entonces, si seguís a cuentas correctas y analistas correctos y demás, pues os podéis sacar mucha información. Y bueno, ya para concluir, me vais a disculpar porque creo que el vídeo de nuevo ha quedado enormemente largo. Sé que es un poco tedioso, pero bueno, yo sé que aquellos que tengáis interés por esto habréis llegado hasta el final y os será realmente de mucha utilidad poder utilizar y aplicar todas estas herramientas en conjunto. Y bueno, pues seguiremos en los próximos vídeos respondiendo al cuándo en cuanto a estos criterios y técnicas para valorar criptoactivos, centrándonos en la parte de on-chain y de análisis técnico. Y cualquier duda que tengáis asociada con este vídeo, con otros vídeos, por favor ya sabéis que estoy a total disponibilidad de vosotros. ¿Vale? Un saludo fuerte y seguimos en el siguiente vídeo.